Programa Quinta Tañura, Kubikuniso o Ninomaji, Tantora Chuchichi, Arañubilla, Nunaka. Nyashini sobi tinyoki a nyogi nyakibikuni so njikuyo. Nana ka be con no dani tvinia. De naleteka que diarte yorna tub ane y pagriba men. Este programa es clasificación A, contenido apto para todo público. Las palabras nos rodean porque existimos a través de ellas. Descubre cómo tus palabras influyen en tu mundo. Bienvenido seas a este programa, Las Mil y Unas Palabras. Hoy reflexionaremos y analizaremos las palabras de cultura, palabras de aprendizaje, palabras de amor y bienestar. Quédate aquí en La Voz del Valle, la voz de la diversidad desde el Valle de San Quintín, Baja California. Amigos de La Voz del Valle, yo soy la psicóloga Jacqueline Campos y con nuestros 10.000 watts de potencia les saludo cordialmente hasta donde se encuentren sintonizando nuestra señal. Gracias a quienes nos escuchan a través de la magia de Internet. Hoy dedicamos nuestro programa para hablar sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el marco de su conmemoración. Le invitamos a que se quede con nosotros porque hablaremos a lo largo de nuestros 3 bloques de lo que significa ser un país intercultural. Además, tendremos cápsulas informativas, poesía, música en lenguas originarias. También es importante comentarles que vamos a compartir datos del ensayo de la reconocida socióloga Silvia Schmeiker del Valle sobre su artículo Interculturalidad, Democracia y Formación Valoral en México, así como información oficial de la ONU con respecto a este tema. Para comenzar, es importante mencionar que los pueblos indígenas son custodios de una rica diversidad cultural y portadores de conocimiento únicos, por lo que desde 1995 la Organización de las Naciones Unidas declaró al 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y nosotros como radio, la XCQN, toda esta semana debemos de unirnos para celebrar a eso, a los pueblos originarios y reconocer la lucha continua que ellos hacen en la defensa de sus derechos y de su identidad cultural. Amigos, México se reconoce como una nación pluricultural. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Escuchemos al doctor Jorge Alberto González Galván, cortesía del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos habla de la importancia de los derechos de los pueblos originarios. El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día se escogió porque fue el día en que se llevó a cabo la primera reunión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas. Este grupo redactó y propuso a la Asamblea General la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue aprobada en 2007. Este impulso legislativo a nivel internacional hizo que la Organización de los Estados Americanos en 2017 aprobara a su vez la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Además de estas 2 declaraciones, el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo también establece derechos de los pueblos indígenas. Las declaraciones y este convenio conforman el conjunto de los derechos que a nivel internacional se tiene reconocido para proteger a los pueblos indígenas y sus comunidades. En México, en el año de 2001, la Constitución fue reformada para reconocer básicamente el derecho individual
de cada indígena autoidentificarse, autoadscribirse, para que él mismo decidiera si era o no indígena. Con base en la encuesta intercensal de 2010 realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 25 millones de mexicanos se identifican como indígenas. El otro derecho importante que la Constitución reconoció en el 2001, con base también en este conjunto de derechos ya reconocidos a nivel internacional, fue el derecho colectivo a la libre determinación. De este derecho se derivan los derechos políticos de los pueblos indígenas, es decir, a elegir a través de sus propias normas a sus representantes. También se deriva el derecho jurisdiccional a que en sus comunidades puedan resolver los conflictos que existan también con base en sus propias normas. El tercer derecho que se deriva importante del derecho a la libre determinación es el derecho al territorio, es decir, a usar y usufructuar sus propios recursos naturales. Los pueblos indígenas de México se consideran, con base en catálogo de lenguas indígenas que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas elaboró, existen 68 lenguas nacionales en México de origen indígena. ¿Qué significa ello? Que son válidas en cualquier parte del territorio en que se encuentre un indígena hablando su propio idioma. Toda la autoridad, sea jurisdiccional, legislativa o administrativa, debe aceptar y respetar a un indígena cuando habla en su propio idioma. Tiene derecho el indígena, si la autoridad no lo entiende, a que le asigne un traductor. Este es un desafío muy grande porque tenemos 68 culturas indígenas con su propio idioma y más de 400 variantes dialectales. Esperamos que este día que se celebra los derechos de los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad mexicana respeten y se solidaricen con sus derechos para que el patrimonio cultural que representan estas 68 culturas indígenas se puedan desarrollar de manera libre y respetuosa. Nuestro país es pluricultural, incluso reconocido como tal en un documento tan importante como su Constitución, pero sigue discriminando. Hoy en día hay mexicanos que perpetúan los prejuicios raciales contra otros mexicanos. Esto es de hecho lo que ocurre en México, y usted también estará de acuerdo con nosotros que los mexicanos nos reconocemos como país pluricultural, pero las relaciones entre los miembros de la cultura mayoritariamente dominante, mestiza, y los de las culturas de las minorías todavía están basadas en prejuicio y son fundamentalmente racistas. Por eso, la socióloga e investigadora Silvia Irene Ismaker del Valle nos explica que en una sociedad racista no es posible la verdadera democracia. El racismo en México se encuentra naturalizado. Nadie admite ser racista. Todos reconocen sus orígenes indígenas y admiten disfrutar e incluso adoptar manifestaciones culturales indígenas, tales como la comida, las festividades, por ejemplo, el Día de Muertos. Esta es una de las razones por las cuales es tan difícil combatir el racismo. Amigos radioescuchas, si hay una persona en México que ha estudiado a profundidad los problemas en relación a la pluriculturalidad y la interculturalidad, es precisamente la investigadora Silvia Ismaker. Ella nos dice que la interculturalidad
es un concepto que se refiere a la interacción entre grupos y personas que pertenecen a culturas distintas. El interculturalismo califica estas relaciones. Supone que las relaciones interculturales deben basarse en el respeto, darse desde posiciones de igualdad y resultar mutuamente enriquecedoras. Esto implica que uno acepta que el otro, diferente, tiene derecho a su diferencia. También implica aceptar que todas las culturas, así como todas las personas, son al menos a priori igualmente dignas y valiosas. Escuchemos en la voz de la socióloga e investigadora Silvia Irene Schmecker del Valle, que nos explica los conceptos de interculturalidad y su importancia en México. Wijan Cajan Manashka, Instituto Superior Intercultural Ayuk, Saber y Conocer para la Comunidad, ICIA. En la historia de México, México no se quiso nunca considerar a sí mismo diverso, ¿no? Después de la independencia se dejó de hablar de indígenas y se habló de campesinos, de ciudadanos, ¿no? Después de la revolución, pues lo que se quiso fue integrar a los indígenas a la sociedad nacional a través de la castellanización, de un proyecto educativo muy grande y muy exitoso. Entonces que ahora nos definamos como pluriculturales, que quiere decir que se reconoce que en este territorio coexisten muchas culturas, pues es un paso sumamente importante. Ahora ya, y en eso, digamos que en eso descansa la riqueza del mexicano tal y como ahora se está definiendo, y eso es sumamente importante como cambio conceptual, ¿no? O sea, ahora sí ya reconocemos que somos un país plural. Pero desgraciadamente ese concepto de pluricultural pues no va más allá, o multicultural, que son sinónimos, no va más allá de describir una realidad, ¿eh? O sea, pues México es plural. O sea, efectivamente en México conviven y coexisten diferentes culturas y diferentes lenguas, ¿no? Pero no habla nada de las relaciones, ¿no? No se refiere a las relaciones entre las culturas, ¿no? Entonces podemos ser multiculturales y a la vez ser discriminatorios, racistas, explotadores, opresores, que de hecho es lo que pasa en este país. Somos pluriculturales ya, lo dice nuestra Constitución, pero seguimos explotando, seguimos discriminando, seguimos entregando recursos diferenciales a las comunidades indígenas respecto de otras comunidades, seguimos reproduciendo esta desigualdad, inequidad también centenaria, ¿no?, de los pueblos indígenas. Entonces, por eso tenemos que trascender ese concepto y tenemos que usar otro. Y ese otro concepto es el del interculturalismo, justamente, ¿no?, que es el que nos habla de las relaciones, de ese cambio en las relaciones, ¿no?, en relaciones en donde a partir del conocimiento del otro podamos llegar a respetarlo y podemos llegar a apreciarlo. Y que apreciándolo podamos desmontar todo vestigio de racismo que podamos tener. Y ahí la educación juega un papel fundamental. Yo digo que la agencia de la sociedad que juega el papel más importante en este proceso pues es la educativa. Y bueno, pues la educación intercultural es lo que de alguna manera ofrece contribuir a la construcción de una sociedad intercultural donde las relaciones sean distintas. Consulta www.icia.edu.mx. Tú eres la alternativa. ICIA. Amigos, gracias por estar en nuestro segundo bloque. Quiero iniciarlo agradeciendo al ingeniero de sistemas computacionales Santiago Merino, quien se encarga de la edición de este programa. Muchas gracias, ingeniero Santiago Merino, porque sin tu trabajo este programa no podría escucharse tan bien. Amigos, amigas, vamos a hablar un poco acerca del papel de las mujeres indígenas en precisamente la preservación y la transmisión del conocimiento tradicional dentro de este marco de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Declara la ONU que las mujeres son pilares esenciales precisamente de las comunidades y de los pueblos indígenas, que ellas juegan un papel crucial en la preservación y la transmisión de los conocimientos y las prácticas tradicionales. También las mujeres indígenas tienen un rol colectivo, comunitario, integral, como cuidadora precisamente de los recursos naturales. Ellas son guardianas del conocimiento científico y cada vez toman más las riendas de iniciativas como la defensa de sus tierras, la reivindicación de sus derechos como pueblos indígenas en todo el mundo. Sin embargo, a pesar del papel crucial
que ellas desempeñan en sus comunidades como sostén familiar, como cuidadoras, como guardianas del conocimiento, como líderes y defensoras de los derechos humanos, las mujeres indígenas a menudo sufren niveles interseccionales de discriminación por motivos de género, etnia y estatus económico. Su derecho a la libre determinación, el autogobierno y el control de los recursos y tierras ancestrales han sido violados durante siglos. Las mujeres indígenas han logrado pequeños avances, pero significativos, en los procesos de tomas de decisiones en algunas comunidades. Sin embargo, sigue siendo una realidad que las mujeres indígenas están muy poco representadas y se ven afectadas negativamente y de manera desproporcionada por las decisiones que se toman en su nombre y, en demasiada frecuencia, son víctimas de múltiples expresiones de discriminación y de violencia. Es para ellas, pensando en ellas, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reivindiquemos el papel de estas heroínas. Muchas de ellas fueron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas o son nuestras madres. En honor a ellas, dedicamos el poema Somos todas las mujeres, con traducción al mixteco en la voz de Priscila Santiago, y la canción Xiquillewa. Somos todas las mujeres, las voces desde lejos, las lágrimas de impotencia, la piel golpeada, las manos atadas, el miedo enseñado después de nacer. Somos todas las mujeres, las niñas que lloraron, las adolescentes que se perdieron, las mujeres que secuestraron, las madres que murieron, arrebatadas por la fuerza y por la impunidad. Somos todas las mujeres, creadoras de vida, desventajadas de la existencia social. Caemos por la violencia, lloramos por la agresión, golpeadas por el otro. Somos todas las mujeres, en cada una hay un testigo. Naceremos a la vida eternamente, hasta romper el círculo de desventajas. Autor Jacqueline Campos. Takundillo kunadi, sika sini kaona, sakuyo ya konan dikituyo, kani nada tayo, no ninda ayo, iyu uyo te kaskuyo, takundio kunadi, takundi na kwachi sakuna, takundi na kwachi sa nano, daño una, takundillo kunadi, na isakuinana, Nadi yo adi ina nanisi i yandusa yakona yubindi kituna takundi yo kunadi na taka kode dichi takundi ora kona yubindi kituyo koyo no kwachi sakuyo yakata anasio kanina yo takundio kunadi ta io ku nasini ku testigo acá kuyo dia yobi yana ndata yana ndi kwachi
Chiquilleguain pamoyolo, Pampanimistla sotla, Pampanimistla sotla, Icano Chinuyolo. Chiquilleguain Sochi, Chiquilleguain pamoyolo, Pampanimistla sotla, Pampanimistla sotla, Icano Chinoyolo. Chiquilleguain Sochi, Chiquilleguain pamoyolo, Pampanimistla sotla, Pampanimistla sotla, Icano Chinoyolo. Amigos, hemos llegado a nuestro tercer bloque, conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hemos hablado de los conceptos de interculturalidad, pluriculturalidad y el racismo en México. Ahora les invitamos a viajar al pasado. Vayamos al México de 1994 con la magia de la radio y escucharemos la voz de un personaje mexicano que luchó por los pueblos originarios del sur de México en ese entonces. Estoy hablando de Rafael Sebastián Guillén Vicente, más conocido por sus nombres de guerra, subcomandante insurgente Marcos, considerado como el principal ideólogo, portavoz y uno de los líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Escuchemos su voz en un discurso sobre los pueblos originarios dictada en 1994, la cual le recomiendo que escuche con atención, porque a pesar de que eran temas sociales que se discutían en 1994, hace casi 20 años, estoy segura que usted va a notar la vigencia de estos asuntos, los cuales aún no se han resuelto. Después, escucharemos una melodía compuesta por el cantautor francés español Manu Chao, llamada Para Todos Todo, donde se puede escuchar parte del manifiesto zapatista en voz del subcomandante Marcos. Es importante señalar que un año después del levantamiento zapatista en México, precisamente un año después, la ONU dirigió su mirada a los pueblos indígenas con mayor atención. Y fue entonces, en 1995, que declaró con la UNESCO el día 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un año después del levantamiento del Ejército de Liberación Nacional. Son los pueblos originarios que miran su pasado, que guardan y cuidan su memoria, los que saben que es posible un mundo sin dominador ni dominados, un mundo sin capital, un mundo mejor. Porque cuando levantamos nuestro pasado, nuestra historia, nuestra memoria como bandera, no pretendemos volver al ayer, sino construir un futuro digno, humano. Encontrarnos es el logro principal de esta reunión. Falta mucho por hacer, por discutir, acordar, luchar. Pero este primer paso será un viento fresco para el dolor del color que somos, del color de la tierra. En el calendario que empezamos a caminar, en la geografía que acordamos, una gigantesca subversión continúa. Para sus modos y medios no hay manuales, libros de recetas, ni dirigentes de escritorio y academia.
Hay, en cambio, la experiencia de los pueblos originarios, pero ahora, con el apoyo y la decisión de los trabajadores de la ciudad y el campo, de los jóvenes y jóvenes, de las personas de edad, de los otros amores, de los niños y niñas, de todas y todos quienes saben que para el mundo no habrá otra oportunidad si esta guerra la ganan los que están arriba. La rebelión que sacudirá al continente no repetirá los caminos y pasos de las anteriores que cambiaron la historia. Será otra. Entonces, cuando amaine el viento que seremos, el mundo no habrá terminado su largo caminar y tendrá la oportunidad de hacerse con todas, con todos, un mañana donde quepamos todos los colores. En ese tiempo del calendario que haremos, en ese lugar de la nueva geografía que levantaremos, la luna cambiará la interrogación con la que nace y será de nuevo la sonrisa que anuncia el encuentro de la sombra y la luz. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Amigos de La Voz del Valle, para concluir nuestro tema en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, queremos hacer un llamado a la reflexión. ¿Cuánto hemos avanzado como sociedad mexicana para lograr la interculturalidad? ¿Cuánto hemos logrado en México en materia de impartición de justicia para todos los pueblos del país? ¿Cuánto hemos hecho como sociedad, usted y yo, para que nuestros hermanos de todos los pueblos originarios de México tengan techo, tierras, trabajo, paz, salud, educación, independencia, democracia y libertad? Esperamos que este programa haya cumplido el objetivo de informar y hacerle reflexionar sobre la importancia de mirar a los otros como nosotros mismos. Conmemorar un Día Internacional de los Pueblos Indígenas no es suficiente para reivindicar el daño y el abandono al que se ha sometido a estos pueblos originarios de México desde el colonialismo y la época actual. El racismo existe, amigos y amigas. Hay que decirlo y hay que verlo. Y cuando lo veamos, hay que denunciarlo, hay que pararlo, hay que curarlo, porque duele para quien lo sufre y es ignorancia para el quien ejecuta la actitud y el comportamiento racista. Hay que evidenciar al racista, hay que denunciarlo cuando lo observamos en nuestra vida diaria. No eduquemos a nuestros hijos con prejuicios que nos llevan a continuar siendo una sociedad de división por el origen de nacimiento después de 500 años, del idioma,
división por el idioma, por el color de la piel. Amigos y amigas, usted estará de acuerdo que falta mucho por hacer, mucho por discutir, falta mucho por acordar y por luchar para que seamos toda una comunidad que se ayude, todos los mexicanos que nos unamos y que quitemos estos puentes de división. Pero la reeducación con interculturalidad, solidaridad, empatía y tolerancia de todos y cada uno de nosotros, desde nuestras casas, desde nuestra comunidad, desde nuestros centros de trabajo, desde nuestras escuelas, es una forma de empezar. Tendremos mejores oportunidades de tener un mañana donde quepamos todos los colores, si día a día, con el ejemplo, nos dedicamos a ser mejores mexicanos. Gracias por estar con nosotros y llegar hasta el final de este programa. Yo soy la psicóloga Jacqueline Campos y agradezco mucho a nuestro director de la radio, el licenciado Gabriel Arturo Neri Cornejo, por las facilidades y la confianza que nos brinda para que se realice este programa una vez más. Recuerden, amigos, sintonizar la retransmisión el sábado a las 6 de la tarde, hora de Baja California, y 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Nos despedimos con el Manifiesto Zapatista en náhuatl, una prosa poética hecha discurso en la voz de Yasser Leonaldi Ramban Casterhom, con el objetivo de no olvidar que los cambios sociales se hacen incluyendo a todos los mexicanos, indígenas y no indígenas. Y también escucharemos la canción Pueblos, en las voces de Sara Kuruchich y Lila Down. Amigos, dedicamos esta canción a todos los integrantes de los pueblos indígenas del mundo, las ancestralidades y los caminos plurales que el tiempo nos convoca a transitar. Cuídense mucho y si ustedes manejan, conducen por la carretera transpeninsular en estas vacaciones, recuerden tomar sus precauciones porque su familia lo espera. Y también no termine su día sin expresar su cariño a sus seres queridos. Y por supuesto, amigos y amigas, continúen en sintonía en la XCQIN, La Voz del Valle, transmitiendo desde el Valle Agrícola de San Quintín, en Baja California, el brazo poderoso de México. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en náhuatl, al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre, y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber, y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia,
y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la patria, y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjeras. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Nuestra sangre y la palabra nuestra encendieron un fuego pequeñito en la montaña, y lo caminamos rumbo a la casa del poder y del dinero. Hermanos y hermanas de otras razas, de otras lenguas, de otro color y mismo corazón, protegieron nuestra luz y en ella bebieron sus respectivos fuegos. Vino el poderoso a apagarnos con su fuerte soplido, pero nuestra luz se creció en otras luces. Sueña el rico con apagar la luz primera. Es inútil. Hay ya muchas luces y todas son primeras. Pero la rebeldía, que hoy tiene rostro moreno y lengua verdadera, no se nació ahora, antes habló con otras lenguas y en otras tierras. En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. La rebeldía no es cosa de lengua, es cosa de dignidad y de ser humanos. Por trabajar nos matan, por vivir nos matan. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. Por luchar nos matarán. Pero así nos haremos un mundo donde quepamos todos y todos vivamos sin muerte en la palabra. Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. No nos quieren indios, muertos nos quieren. Para el poderoso, nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir, la muerte del olvido. Hablando en su corazón indio, la patria sigue digna y con memoria. Tata Julieta, Canana Kutsu, Cajuchar Nana Echeri. Chiquek Alconogel Retinamit, Kikemaki, Baruachulef. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Van por los caminos con su corazón retumbando. Sin miedo ellos van sembrando libertad. En comunidad caminando por la justicia y dignidad. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Se escucha, resuena fuerte y no más callar. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Somos los pueblos, todos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. El corazón de la vida bombea con la sangre de la tierra. Abuelas y abuelos nos enseñaron a luchar por ella. Por la memoria, por la historia contra el tirano. En pie de lucha y sin miedo estamos.
nido fuerte de dignidad.